Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video de más de cómo hacer. Bueno, mientras que se van juntando, este es un episodio en vivo. Vamos a hacer lo que es un plato para una jardinera angosta. Este plato, como ven, va a ir debajo del macetero. Ya he enseñado también en videos anteriores cómo hacer macetas, unos en vivos de, creo que fue el primer en vivo que hice. Ahí lo pueden encontrar, hace poco nada más. Les enseñé cómo poner las patitas para las jardineras. Y bueno, ese tipo de jardineras llevan este tipo de platos que van debajo de las jardineras. Estos platos normalmente se esconden y no son visibles, ¿no? Así que vamos saludando a los que se van integrando al en vivo. Por favor, dejar su me gusta y su comentario o compartir para que más gente vea nuestro contenido, ¿no? Como tenemos nuestro molde para plato que ya hemos enseñado en el canal cómo hacer un molde para plato. Seguro después del en vivo dejaré los enlaces, o si no también pueden ver en la lista de reproducción, ¿no? Tenemos nuestro marco para nuestro plato, ¿ya? También ya hemos hecho un video de cómo hacer los marcos y todo eso lo encontrarás en el canal. Y lo que vamos a utilizar ahora es, a ver, podemos usar un papel pequeño y echar grasa a los costados, ¿no? Para que no se pegue. O también podemos usar, como en esta ocasión, que es papel que ocupe todo el plato, ¿no? Son dos opciones en caso no tengan grasa o aceite. Aceite puede ser con aceite quemado, cualquier aceite. De igual manera se pone ahí, listo, y cuadramos el marco y listo, ¿no? Estas clases de platos también no solamente nos sirven para, como les decía al principio del en vivo, que pueden ir debajo del macetero en caso tenga patas, ¿no? Como en la miniatura, como ven, esa clase de macetero usa estos platos debajo. También puede usarse como otros maceteros, como plato para maceta completa, ¿no? Que ocupa todo ahí. Así que ya tenemos nuestro papel mojado, todo, como ven, todos los lados ocupado el papel. También puede ser grasa si en caso no tengan, pero si en caso sea papel, puede ser cualquier papel, periódico, papel normal, ya que el papel, obviamente el papel de cemento dura un poco más, así que es más recomendable. Procedemos a echar nuestra mezcla, ya saben, 2 de arena y 1 de cemento. Vamos a hacer lo fácil que es hacer un plato de cemento. Normalmente, mejor dicho, los platos lo hago al último, ya que es lo último que me sobra, ¿no? La última mezcla, ya voy haciendo platos para que al final de, digamos, de la jornada no me quede mucho cemento, ¿no? Para no estar desperdiciándolo. Que vamos aplastando y vamos poniéndolo a los lados. No se olviden que pueden ir dejando su me gusta y compartir el video antes, bueno, si es que se empiezan a ir el video, para que así YouTube me ayude a llegar a más otras personas, ¿no? Recomiende mi canal, es una forma de apoyo que recibo de ustedes, ¿no? Así como ven, vamos cortando siempre al ras del marco, ¿no? Igual de esta manera vamos cortando y lo que sobra lo vamos dejando en nuestro mismo recipiente donde estamos haciendo la mezcla. Vamos a secar. El secado es lo mismo. Al final, cuando esté terminando de hacer el plato, voy a acercarme a la cámara para poder ver algunas preguntas, algunas dudas que tenga, porque me he dado cuenta que los mensajes cada vez que me escriben en los comentarios desaparecen muy rápido, y cuando me di cuenta
como ahorita la cámara lo tengo atrás mía, no puedo ver los comentarios hasta que me ponga yo al frente de lo que viene a ser la cámara, ¿no? Si en caso sea un plato grande, pueden usar malla acá, esa malla galvanizada que les enseñé en el video anterior, cómo se berrajó una maceta. Ahí pueden poner un cuadrado de la mallita y si en caso tenga, como le digo, es una maceta que va a ir debajo y solamente va a aguantar agua, que es una maceta que va a aguantar una maceta encima, o sea, un plato, mejor dicho, que va a aguantar una maceta encima. Y si es muy angosta pero muy alta, obviamente el peso de la tierra y la maceta va a hacer que se raje. Entonces posiblemente sea la maceta, el plato un poco más grueso y con malla, ¿no? Entonces, si en caso lo quieran usar, porque yo normalmente estos platos los uso para digamos, para jardineras que llevan patas, pero también cuando tengo macetas cuadradas, trapezoidal, que dan con estas medidas, también lo usamos para esas clases de platos, ¿no? O sea que un mismo plato te puede servir para varios modelos de macetas, ¿no? Con tal que tengan la misma base del macetero, del plato, ¿sí? Es un plato pequeño, porque no, normalmente cuando hacemos platos que ocupen todo el macetero, también usamos, bueno, hacemos medidas de jardineras de 1 metro. Así que este plato es un poco pequeño, ¿no? De hecho, platos más pequeños para medidas más pequeñas. Siempre echamos nuestros 2 de arena y 1 de cemento en seco. Vamos secando. Ya tengo videos de cómo hacer el plato, pero esto es un tipo recordatorio, quizás para ustedes o para los nuevos que no han visto mis primeros videos. La importancia del secado es para que simplemente la mezcla que hemos agregado con el movimiento que vamos a ir haciendo, trabajando arriba, esas paredes se vayan secando y sean más manejables, no se nos caiga, ¿no? Como el cemento. Imagínense que pongamos cemento y seguimos trabajando ahí, el cemento por el movimiento se va a ir cayendo, y ese secado sirve para que, mejor dicho, se mantenga en esa posición. Esa es la importancia que tiene el secado. Como digo, casi al final voy a estar acercándome a la pantalla para poder responder sus preguntas, ¿no? Que vamos más o menos, calculamos el gruesor y echamos nuestra mezcla, ¿no? Ponemos agua y vamos desparramando toda esa especie de barro que tengamos. No se olviden dejar su like, por favor, para que YouTube recomiende más mi video y más gente se entere de que existe este canal. Y si me ayuda a seguir subiendo videos más continuamente. Después de esto volvemos a secar. No se olviden que tengo una lista de reproducción con, ya hemos pasado los 100 videos. Así que hay mucha información en el canal. Así que si eres nuevo, suscríbete. Activa las campanitas. Tienes que poner que te avisen todas las notificaciones, para que te avise obviamente YouTube cuando subo nuevo contenido. Si no, no te avisa YouTube. Si te suscribes solamente, no te llega a avisar cuando se sube contenido y lo ves después de 1 mes. ¿Te acuerdas del canal? Ya hemos subido más de 20 videos, ¿no? Ya vamos. Ya cuando hemos terminado ya todos los costados, la parte final es la parte de la base, ¿no? Donde descansa la base, si en caso sea una maceta que ocupe
digamos, todo el macetero, o simplemente sea como para la miniatura esa clase de platos, ¿no? Listo. Vamos jalando. No se olviden también que pueden compartir el en vivo en sus redes sociales. Eso me ayuda demasiado. Listo, ya estamos acabando. Vamos agregando unas cositas. Mojamos nuestro vallejo doblado, que también enseñó del canal. Y vamos alisando las esquinas, ¿no? Curveando, mejor dicho. Disculpe si tapo un poco. Listo, y acá vamos, como digo, alisando, ¿no? De esta misma manera. Y es práctica que se pueda manejar eso. Eso es para que las curvas salgan bien, los lados salgan bien curviados, ¿no? Y no tan cuadrados, porque se pueden quebrar fácilmente. Se quiebran cuando es bien recto. Con este ya evitan todo ese dilema, ¿no? Una vez terminado, ya procedemos a pulir los costados. Vamos puliendo, que no se no llegue, si no llega a notar las rayas a veces que dejan. Como ven, súper fácil. Estamos acabando. Ahorita voy a ver si dejan sus preguntas para responderla, ¿no? ¿Alguna duda? A ver, es una posición incómoda que estoy ahorita porque no quiero tapar la cámara. Listo. Y por último ya le pasamos. Procedemos a limpiar, ¿no? Ahí simplemente ya damos los últimos pasos. Limpiamos con una esponja siempre el marco para que no nos quede, digamos, sucio, cemento pegado. Ahora vamos a pasar lo que viene a ser nuestra bolsita con la esponja para tapar algunas imperfecciones, algo que tengamos por ahí, ¿no? Es una esponja y una bolsa. Nada más, una esponja y una bolsa hacen tapar algunas imperfecciones, ¿no? No se olviden dejar su like, por favor, compartir, que estamos haciendo un plato súper fácil para una jardinera, miren. Y ya tapamos algunas imperfecciones que dejan, ¿no? Es muy distinto, ahora ven cómo queda. Y bueno, ahí estamos haciendo nuestro plato. Con esto podemos hacer el modelo, varios tipos de platos redondos, platos cuadrados, pero este molde ya he enseñado. Ahora sí, estoy enfrente de la cámara, pueden dejar sus comentarios o preguntas. Yo estoy respondiendo ahorita, estoy mirando la cámara para no, a veces cuando estoy trabajando no puedo mirar los comentarios, ¿no? Así que si tienen una pregunta, algo ahorita en vivo, para poderles responder. Como digo, esta maceta también sirve para el plato, mejor dicho, para poner una maceta encima o para que vaya debajo de la jardinera que se muestra en la miniatura, ¿no? Esta clase de jardinera es de 50 centímetros de ancho, de largo, por 30 centímetros de ancho. Y este plato tendrá unos 24, creo, centímetros por lado, para que no se pase el ancho.
y como las patas van en estas posiciones puedan entrar fácilmente, ¿no? Bueno, no se olviden dejar su like lo que estén ingresando y ya estamos acabando con esta demostración de cómo se hace un plato, la cantidad de mezcla que se usa, todo tipo y las formas que hemos agregado para tapar las imperfecciones, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video. Si no es mucha molestia, compartir el video, o si tienen alguna pregunta, dejen su pregunta, compartirlo. Eso me ayuda a que YouTube, como les repito, recomiende mi contenido, y yo con eso subo muchos más videos. Me motiva a seguir subiendo más contenido para ustedes, para todas esas personas que me siguen de casi un poco más de un año que vamos con el canal. Ya tenemos casi un poquito más de 30.000 suscriptores, así que si no hay ninguna pregunta, vamos a finalizar con este en vivo. Y no se olviden suscribirte a mi canal. También seguir en mis redes sociales como Instagram y Facebook, donde subo todos los adelantos, y la comunidad también de YouTube. Suscríbete para que estés al tanto de las fotos, las preguntas que hacemos ahí. Y bueno, si no es mucha molestia, compartirlo, darle me gusta, comentar. Y nos vemos. Estaré dejando todos los enlaces terminando este en directo. Estaré dejando todos los enlaces de lo que hemos hablado, de las macetas, de los platos. Y nos vemos.